antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Mientras que las cooperativas en los pueblos le piden a la provincia que medie con el gobierno nacional por el precio mayorista de la electricidad, mientras hay anuncios de ruptura de la cadena de pagos dentro del sistema interconectado nacional, es decir que no están pagando, y antes el gobierno compensaba esos no pagos y después les cobraba a los que no pagaban. Bueno, ahora el gobierno no está compensando, hay ruptura de la cadena de pagos, y en ese contexto el gobierno provincial, a través de la empresa provincial de energía, lo escucharon ustedes desde hace varios días, el spot en donde advierte que van a venir, pero muy por encima de lo habitual, las tarifas de EPEC. Vamos a saludar a Alfredo Camponovo, que es el vocero de la empresa. Alfredo, un gusto, buen día, ¿cómo va? Hola Guillermo, buen día, el gusto es mío, gracias por el contacto. Bueno, usted viene del palo del periodismo, así que va a saber entender. Yo nunca vi que EPEC advirtiera tanto. ¿Es la campaña del miedo, Alfredo? A ver, Guillermo, la realidad ¿cuál es? Hay una decisión del gobierno nacional de aplicar un aumento sobre el costo de la energía. Ustedes saben que las facturas tienen tres componentes, ¿no? Uno es el costo de la energía, el otro es el valor agregado de distribución, que es el costo propio de PEC, y el tercer elemento son los impuestos. Ese costo de la energía es un pass-through, es decir, es un pasamano. La nación le cobra a EPEC 2 pesos y EPEC traslada esos 2 pesos a los usuarios. No tiene intervención en el medio, digamos, ¿no? Y en este caso, el porqué de salir a advertir esta situación es porque el aumento es realmente muy importante en el costo de la energía. Sobre todo para dos grupos, Guillermo. Uno es el grupo N1 de los residenciales, es decir, de los hogares, casas de familia. El grupo N1 es el de mayores ingresos, pero va a tener para los consumos, o tiene para los consumos de febrero, un aumento que ronda el 60%. Pero fundamentalmente el grupo de usuarios que más preocupa y que más está generando reuniones, no solamente dentro de la empresa provincial, sino también a nivel del gobierno provincial, es el grupo de la tarifa comercial, es decir, de los comercios y pequeñas industrias. Cuando hablamos de comercio, hablamos de comercios de cercanía, es decir, los comercios con los que convivimos habitualmente en nuestro barrio, la carnicería, la librería, la heladería, porque ese grupo tiene un doble impacto. Es el aumento del costo de la energía más la quita total del subsidio nacional sobre el costo de la energía. Entonces, para ese grupo, el aumento ronda el 90%. Es decir, un comercio que venía pagando 100.000 pesos de luz va a pagar, con los consumos de febrero, 190.000 pesos. Es decir, el aumento es realmente muy importante. Y es por eso que, porque además, Guillermo, se trata de usuarios de la empresa provincial de energía de Córdoba. Entonces nosotros necesariamente tenemos que salir a advertir de esta situación, porque las facturas que van a estar llegando entre marzo y abril van a venir con un incremento realmente muy importante. Alfredo, ¿no había manera de escalonar esa suba, de morigerarlo por decisión propia de la empresa? No, a ver, lo que sí hace EPEC, lo que sí decide el gobierno provincial es escalonar los aumentos propios de EPEC, del valor agregado de distribución. Eso sí que está muy por debajo de lo que ha aumentado la nación, ¿no? Pero eso sí se viene escalonando, se viene haciendo ya desde el año pasado, es decir, nunca se aplicaron los aumentos. Ustedes saben que EPEC tenía una fórmula de actualización trimestral, que lo que hacía era arrojar un coeficiente devenido del costo del índice de precio del consumidor, de la variable de inflación, del costo del dólar, porque muchos de los insumos de EPEC son importados. Entonces eso arrojaba un coeficiente que determinaba cuál debería ser el aumento de la tarifa. Eso hasta el año pasado era trimestral. Durante todo el año pasado nunca se aplicaron esos aumentos completos. De hecho, los aumentos de EPEC estuvieron muy por debajo del 200% que fue la inflación interanual del año pasado.
Este año se cambió eso y se ha establecido, debido al contexto inflacionario que vivimos, una fórmula de actualización mensual de la tarifa, del valor agregado de distribución, del costo propio de EPEC, de lo que EPEC cobra por transportar y distribuir la energía dentro de la provincia. Y tampoco se están aplicando los aumentos que empaten la inflación, siempre va por debajo, porque si no la factura sería realmente impagable para los usuarios, mucho más ahora con este aumento tan pronunciado del costo de la energía que lleva la boleta a un costo realmente muy importante. Entonces, el valor agregado de distribución sí se escalona, sí tiene un criterio, pero no así esto que ha determinado la Nación ahora, que ha aplicado la totalidad de un aumento que en realidad hablábamos de un impacto de entre el 60 y el 90, el aumento real fue del 120% en el costo de la energía, sino además para el sector comercial esta quita de subsidio. O sea, para que ustedes se den una idea, lo que pagaba, la Nación establece un precio de la generación de la energía, que es el precio este que está incluido dentro de la factura. Ese costo, mientras estuvo subsidiado para el sector comercial, el costo del megawatt de generación era de 8.800 pesos. 8.800 pesos. Hoy vale 46.000 pesos para los comercios. O sea, fíjense la magnitud del aumento y el impacto que eso va a tener en la factura, una cosa que EPEC no tiene ninguna intervención. Se publica en el boletín oficial y lo único que hace EPEC es aplicarlo. Alfredo, lo que sí va a ocurrir es que van a caer los consumos significativamente, y la otra cuestión, mucha gente va a entrar en morosidad porque no va a poder pagar. Se está pensando desde EPEC de establecer planes de pago, ver cómo hacer para amortiguarla inicialmente la caída, porque además todo eso se traslada a precio, va a ser un colapso económico significativo. Efectivamente, Guillermo, sí se está pensando, sobre todo, insisto en esto, para el sector comercial, que va a ser el que va a tener este impacto tan grande. Ya hubo reuniones, incluso con el gobernador Martín Yarlora a la cabeza, pensando en algunas alternativas que seguramente serán comunicadas en los próximos días, pero sí se están buscando algunos paliativos, porque realmente lo que preocupa es esta situación de lo que va a significar para los comercios, estos comercios, que no estamos hablando, que también lo van a sufrir, ¿no? Pero no estamos hablando en este caso de grandes corporaciones, estamos hablando de estos comercios pequeños que tenemos en el barrio y que cuando llegue la factura se van a encontrar con este contexto realmente muy complicado. Por eso se están buscando algunas alternativas para poder ayudar y acompañar a los comercios, a los cordobeses en esta situación, entendiendo y esperando firmemente que la situación vaya mejorando y que el contexto inflacionario cambie. Veremos qué ocurre en los próximos meses, pero sí ya se están manteniendo reuniones y buscando estas medidas que seguramente serán comunicadas en los próximos días. Bueno, veremos lo que pasa. Recuerdo que una situación similar se vivió cuando Aranguren era el secretario de Energía. Esta es peor que esa vez que se movilizaron los comercios, fueron a reclamarle a EPEC, pero Aranguren también pegó un tarifazo. ¿Este es igual o peor que aquella? Y estamos en niveles, lo que pasa es que estamos en niveles parecidos a eso, sobre todo, pero con un agravante en este caso, que tenemos, según los índices que venimos más o menos escuchando, una caída del consumo del 30%. Sí, sí. Es decir, la carnicería está vendiendo 30% menos y encima va a tener un 90% de aumento de la energía. O sea, la ecuación no cierra, digamos, desde este punto de vista. Por eso es la decisión del gobierno provincial de buscar a estos digamos, estos paliativos, estas alternativas, estos recursos de poder a través de los medios que tiene la empresa provincial de energía de Córdoba y el propio gobierno para poder ayudar y ver cómo van desandando los próximos meses y cómo se va acomodando el contexto económico para de allí ver hacia adelante qué medidas seguir tomando, ¿no? Qué duro se va a poner. Los que hoy en residencias domiciliarias pagan 5.000 van a pasar a pagar 6%, 8.000 más o menos, ¿se dice la cuenta? ¿El 60%? A ver, más o menos te lo pongo en números, Guillermo, para que más o menos lo tengamos en cuenta, para que sea más fácil también para la audiencia poder entenderlo. El N1, el de grandes ingresos, que venía pagando
por un consumo, vamos a hablar de consumo promedio, ¿no? Es decir, consumo de 200 kWh mes, que es el consumo promedio de los usuarios de EPE, que en verano generalmente crece un poco por el uso de equipos de aire acondicionado. Tampoco podemos generalizar la cuestión de los equipos de refrigeración, de los aires acondicionados, porque no todo el mundo tiene un aire acondicionado, esta es la realidad. Pero más o menos para ese consumo, un usuario N1 que venía pagando alrededor de 16.000 pesos va a pasar a pagar 27.000, ¿no? Es el N1. El N2 y el N3 todavía conservan el subsidio, por lo tanto para ellos no va a haber un cambio tan importante, porque en realidad ellos todavía conservan el subsidio en el costo de la energía, por lo tanto el único cambio lo van a tener en periodo de distribución. Para un N que venía pagando más o menos alrededor de entre 5 o 6 mil pesos, van a pasar a pagar el N3 también alrededor de 10.000 pesos por este consumo, entre 10 y 11.000 pesos en el caso del N3. Si uno hace la comparación de lo que vale una bebida, un trago en un bar, por ejemplo, está casi va en valores, digamos, proporcionales a eso. O sea, no es un cambio, no es un aumento tan desmedido el que van a tener los N2 y los N3. El que más lo va a sentir es el N1, pero bueno, se supone que son los grupos de mayores ingresos y que en ese sentido, digamos, más allá del impacto, tienen la capacidad todavía de pago, ¿no? Bueno, vamos a salir corriendo a ver en la factura qué N somos. Para finalizar, Alfredo, sí. Ayer, en una sección que tenemos en el programa, llaman los vecinos, plantean su situación, una mujer se quejó porque los cambios de tensión que ha habido en su sector, zona oeste de la ciudad de Río Cuarto, le provocaron la rotura de electrodoméstico, pero particularmente la preocupación era por la heladera. Cuando fue a hacer el reclamo, ella lo tenía declarado, EPEC le dijo que no se lo reconocía porque el reclamo llegó después de las 48 horas, que lo tendría que haber hecho antes de las 48 horas. ¿Esto es así? Sí, hay dos cuestiones o dos condicionamientos para poder hacer el reclamo. Uno es tener los artefactos declarados. La declaración es muy sencilla, se hace por la página web de EPEC. Declaración, el usuario ingresa, tiene tiene que hacer clic donde dice declaración de artefactos eléctricos, hace la declaración, no hay ni siquiera que esperar a que vaya alguien a controlar lo que tiene adentro de su domicilio. El usuario hace y declara lo que tiene dentro de su domicilio. 3 televisores, 2 cargadores de celular, una consola de juego, todo lo que tenga lo tiene que declarar. Esa es la condición número 1. La condición 2 es hacer el reclamo dentro de las 48 horas de sucedido el acontecimiento en el que considera que hay una falla en la red pública y que eso afectó el suministro en su domicilio. Estas son las dos condiciones que se ponen. ¿Cómo se hace este reclamo? A través de un llamado o a la guardia, al 0800 o a través de las redes sociales, digamos. De cualquiera de estas formas puede dejar asentado que ha tenido un inconveniente en su domicilio. De todas maneras, si el usuario considera que hay alguna situación que EPEC debe considerar, con todo gusto lo esperamos en nuestro centro de atención comercial. Si ustedes tienen algún dato que puedan pasarme, podemos ocuparnos de esta situación y poder atender personalmente a este usuario. Está bien. No es poco tiempo, 48 horas, porque la mujer tuvo que llamar a un técnico para validar si había sido el golpe de tensión u otra cosa. El técnico no fue inmediatamente, actuó responsablemente, fue un poco después. Y ella no lo hizo a las 48, sino 72 horas, entiendo que un día después. ¿No es poco tiempo, 48 horas? Podemos charlarlo, Guillermo, y podemos buscarle alguna alternativa a esa cuestión de las 48 horas, digamos. La idea es poner un límite para que nadie utilice o nadie plantee una situación que puede haber ocurrido fuera del término, y que, porque todos sabemos que siempre está hay mucha gente que es como esta usuaria, honesta, responsable, y algunos otros que quieren aprovechar la situación. Es por eso el tiempo de las 48 horas. De todas maneras, la recomendación, Guillermo, para los usuarios es, ante cualquier tipo de situación de esta, primero que haga la denuncia. Total, después hay tiempo para evaluarlo.
pero primero hacer la denuncia. Si no corresponde, no le va a ser reconocido, pero es preferible que el usuario haga la denuncia, porque si corresponde va a estar en regla para que EPEC le pueda reconocer ese electrodoméstico que ha tenido, o que se ha quemado o ha tenido alguna falla por una situación de la red pública de EPEC. Gracias, Alfredo, muy amable. Guillermo, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de contar todas estas cosas, y a disposición cuando lo crean conveniente. Un saludo para todos. El vocero de la empresa provincial de energía, Alfredo Camponovo, dando cuenta de, tremendo ramalazo al bolsillo de los comerciantes, principalmente 100% de aumento que la van a trasladar. Ahora, cuando eso se traslade, no va a poder ser pleno, porque si no, no van a vender nada. Se trasladan eso plenamente, no van a vender, ya vienen de un escenario restrictivo. ¿Qué locura atraviesa el pensar de quienes nos gobiernan, provocando estos ajustazos en esta lógica de ejercer terapia de shock para que te duela y disfrutarla, y diciendo, bueno, yo los prometí, yo lo dije que lo iba a hacer, que se venía un ajuste terrible? Bueno, nos está matando a todos. A mí me da mucha pena porque las advertencias que hicimos fueron inútiles, y además tener razón cuando te lleva puesto el tsunami no tiene ningún sentido, ¿no? Porque estamos también en las mismas circunstancias. Lamento mucho porque en Río Cuarto, lo hemos hablado en otro momento en la mañana, así son las cosas, muchos comerciantes votaron a Milei. Muchos comerciantes votaron a Milei. Muchos comerciantes votaron a Milei. Lo digo 3 veces porque si no pareciera que Milei surgió de una generación espontánea, ¿no? Y a diferencia de Macri, Milei advirtió de estas cuestiones, las puso en la plataforma, después se desdijo, en el debate dijo que no iba a ajustar, que no iba a sacar los subsidios, que la clase menos necesitada no iban a tener afectación. Todo eso fue maquillaje después de acordar con Macri. Macri dijo, no, loco, mira, no ganás si le seguís diciendo la verdad. Bueno, efectivamente mintió en ese segundo tramo, pero lo que escribió en su plataforma, que es lo que utilizó el propio Sergio Massa para decir, mire, va a pasar esto, porque ellos dicen que va a pasar esto. Después cambió, porque se lo preguntó, ¿qué vas a hacer con los subsidios? No, no lo vamos a sacar. ¿Qué vas a hacer con esto? No, no lo vamos a sacar. Bueno, la verdad es que es un desastre lo que se viene, y ojalá tengamos la convicción de, dentro de las herramientas que nos provee el sistema democrático, intentar evitarlo.